noches, ¿cómo le va a todos? 10 de la noche arranca como todas las semanas el Timón acá en Canal 26. Gracias por estar ahí del otro lado, acá sin el señor Willy Cohen, que hasta ausente con aviso, por suerte celebrando y no llorando, allá en Rusia, y acompañada por el caballero Beto Valdés. ¿Cómo va, Beto? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Respiraste hondo? No, bueno, precisamente lo mandamos a Willy de enviado, porque él decía que, de acuerdo, él viajó para asistir a un funeral y finalmente un milagro. Un milagro, y bueno, ahí es realmente nuestro talismán. Es así verdad, que veremos qué pasa ahora el sábado contra Francia. El sábado, exactamente. Lo cierto es que la semana arrancó con paro general, arrancó con el dólar que todavía venía muy caliente, la expectativa sobre el fútbol y a las 5 de la tarde con el 2-1 se terminó la discusión, sobre todo parece que se borraron todos los problemas, por lo menos por un rato, por lo menos por un rato, y solamente en el discurso. Así que vamos a hablar hoy de toda la agenda que viene en la política y en la economía. Tenemos una ventanita en el partido de hoy de Rusia, del partido de hoy de Argentina en Rusia. Material propio. Material propio, enviado especial. Exclusivo. Mientras nos vamos a sentar a la mesa, los invitamos a ver cómo se vivía la fiesta de el final del partido de Argentina hoy. Bueno, sin duda esto es lo que estaba esperando toda la Argentina. No tenemos nada para contar en materia económica ni política, pero creo que esta es la noticia del momento. Miren lo que es la cancha en este instante. Faltan prácticamente un minuto para que termine el tiempo adicional. Y bueno, 95% de banderas argentinas. Realmente una enorme emoción estamos sintiendo aquí y estamos esperando obviamente que termine el partido. No es mucho más lo que les puedo contar desde aquí, pero quería estar presente en esta enorme emoción. Ahí estaba nuestro compañero que llegó el viernes después que había perdido Argentina, llegó ahí pensando que participaba de un velorio. Bueno, le tocó la fiesta, así que bienvenido sea para todos los argentinos que querían festejar hoy y celebrar un rato. La política, ¿qué dice del triunfo de la selección y del pase a octavos de final? Gran alivio esencialmente porque para el presidente Macri, que recordemos, él acordó, después del famoso papelón del 38-38 en la conducción de la AFA, cuando se llevaba bien con Moyano, sí, llegó a un acuerdo con Daniel Angelici para que el Chiquitapia fuera presidente de la AFA y de alguna manera volverse en primera rueda. Era un verdadero papelón, una catástrofe, iba a ser una cosa terrible. Ahora, si sale campeón del mundo, mejor. Pero si te volvés en octavos o en cuartos, no es lo mismo que en la primera fase. Entonces, digamos que se hago la ropa. Un poco. Pero políticamente me parece que es importante aclarar, y lo he dicho hasta el cansancio, en 1986 salimos campeones del mundo la última vez. Sí. Fueron los jugadores a la plaza, a la casa balcón de la Casa Rosada, sí, y demás, toda la historia. Más allá de que estaba peleado Alfonsín con Bilardo, sí, porque intentaron ponerlo a Flaco Menotti y sacarlo. Al año siguiente volaba por el aire el proyecto de intento de reelección para Alfonsín porque ganó el peronismo en todas las provincias. O sea dura que poco. Ni ganar ni perder te define una elección. Bueno, es el humor social. Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde un poco, ¿no? Sí, obviamente. Es lo que más sentido común tiene, aunque en el momento de la euforia o de la derrota las especulaciones están y se hacen, ¿no? No, la preocupación que había en el gobierno, sobre todo por el temor a que se perdiera hoy, o que no hubiera entrado el gol de Rojo, sí, era que podía contribuir al humor social en el momento donde evidentemente el dólar, como decías vos, se tranquilizó, sí, y ahora se empieza a hablar más de algo que
la ha blanqueado el gobierno, ahí está. que es la recesión. Exactamente, ahí está. Me parece que un poco lo que, pasando a los temas de la Sí. coyuntura, de lo que tenemos que hablar es que el panorama financiero aparece con un poquito de calma, tampoco nada para celebrar, nada resuelto, pero es cierto que hay un poquito más de calma. Ahora, es cierto que ahora lo que empieza quizás es la agenda más dura de todas, la que viene después de una devaluación y de una corrida cambiaria, y es la agenda de una inflación súper caliente, una economía en recesión, y la discusión sobre cuántos meses va a durar esa caída de la actividad, cuán duro va a pegar, en qué sectores va a pegar más y cuánto va a poder el gobierno o no acompañar a los que más lo necesitan en ese contexto, en un marco de acuerdo con el Fondo Monetario que te exige bajar el gasto público, claro, ¿no? El gasto público, la obra pública. Antes de profundizar el tema recesión, de costado decías, se calmó el dólar, pero tampoco se nota, digamos, un entusiasmo impresionante. No. La pregunta es la siguiente. Hoy escuché a mucha gente desde el lado de la política decir el efecto Fondo Monetario y recategorización de la Argentina a país emergente duró poco. Y duró poco, bueno, básicamente al Merval le duró muy poco, las acciones... El contexto internacional, claro, también es muy desfavorable. El contexto internacional no ayudó en nada, y yo creo que hoy nos parece que duró poco porque nos olvidamos rápidamente del fin de semana que vivimos, no este pasado, no el anterior, donde no sabíamos claramente ese lunes de cambio del presidente del Banco Central, de cambio de parte del gabinete, no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar el lunes, ¿no? Si nos acordamos de ese fin de semana, es bastante la tranquilidad o la calma que se ha conseguido. Lo cierto es que el problema es que ahora hay que empezar a discutir las cuestiones de fondo y a discutir cómo se va a implementar ese acuerdo con el Fondo Monetario, porque ahora llegó la plata del Fondo Monetario, claro, pero el gobierno ahora necesita rediscutir un presupuesto con la oposición y ver quién paga el ajuste de la baja del déficit fiscal para el año que viene, que es un compromiso muy exigente, ¿no? El de este año está un poco resuelto, pero el del año que viene es muy exigente. Está un poco resuelto, pero con tarifas. 2,7. Pero con tarifas y con un dólar, sí, digamos, que quedaron retrasados, ¿no? Ahí vas a tener un problema con los subsidios. Pero por otro lado también lo que se empieza a plantear, y es interesante, es que el gobierno lo que empieza a mostrar es como o una contradicción o una estrategia, que hubiera dos bandas, ¿no? O dos enfoques. Por un lado, uno lo ve a Nicolás Dujovne, sí, al ministro de Modernización Andrés Ibarra, haciendo números con el lápiz rojo, ¿no? Como decía, sí, Eduardo Angelos allá por 1989. Y del otro lado, es decir, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, Caputo también. Sí. Y del otro lado, los nuevos ministros. Iguacel y Dante Sica. Mira, estoy con una persona de la mesa chica del presidente Mauricio Macri y me dijo la cara de la flexibilidad, la cara de... el rostro más humano, más flexible, claro, del gabinete, ¿no? Sobre todo o especialmente con el cambio del ministro de Energía, Juan José Aranguren, por Javier Iguacel, ¿no? Donde lo que piensan ahí, claro, es que son dos ministros que van con una política un poco más heterodoxa, si querés, y van a ser un poco los defensores del gradualismo. Exacto. Eso es lo que se empieza a ver. Dos ministros nuevos, más gradualistas, y Dujovne más ortodoxo. Sí, bueno, ahí lo que dejan trascender en Hacienda es que el ajuste va a estar concentrado en la distribución de los recursos a las provincias. El problema ahí es cómo va a jugar el peronismo y cuánto los gobernadores peronistas van a estar dispuestos a poner parte de la plata de su bolsillo para que se cumpla con el ajuste con el fondo. ¿Por qué te reís? Contestame, te estoy preguntando. Ceci. A ver. Lo dijeron, acordate, en la negociación de la reforma fiscal, cuando María Eugenia Vidal desiste de la demanda, sí, por coparticipación en el Fondo del Conurbano. Siempre los gobernadores, y ahora que ellos dicen del peronismo
que hay 2019, por lo menos competitivo, ellos dicen, con la nuestra no. Nosotros tenemos superávit, no tenemos problemas. Claro, el gobierno le dio de todo, ¿no? Es cierto. Pero el otro elemento... Van por la caja de Vidal, de alguna manera ahí, o para transferirle parte de los gastos o los subsidios que absorbe la nación a la provincia. Y también lo que se percibe es un endurecimiento, si querés, estratégico del peronismo en general, en todas sus variantes. Vos fíjate que prácticamente, salvo Urtubey, que tomó un poco de distancia, el resto del peronismo, con todas sus facetas y estilos, todos apoyaron el paro de la CGT. Entonces, lo que se ve antes, te hubieran retaseado, hubieran analizado un poquito antes. Entonces, me parece que ese es un elemento que el gobierno no tiene en cuenta. Ahora, recién hablamos de Dante Sica. Sí. El flamante ministro de la producción está hasta ahora dando pasos mucho más gradualistas que el propio Iguacel, que bueno, tiene que replantear muchas cuestiones vinculadas a la renegociación con las empresas energéticas para ver si se puede flexibilizar el ajuste. Pero antes con las petroleras, y además. las petroleras. Hoy ya salió el sindicato de los petroleros, que sabe muy bien de qué lado tiene que estar, a decir las tarifas... No, con las tarifas no, que se pone en peligro Vaca Muerta. El sindicato de los petroleros defendiendo la política tarifaria dura aplicada hasta ahora. Lo que pasa es que también hay muchos sindicatos que defienden al sector privado. Eso es más que obvio. Baja, es la diferencia que tiene quizás con los docentes, con los estatales de muchos gremios industriales. Pero yo voy a Sica. Es muy interesante observar desde que desembarcó algunas cuestiones. Por un lado, él quedó habilitado a través de Rogelio Frigerio. Recordemos, el ministro del Interior, en su momento, lo que hizo fue directamente ponerle fin a la pauta salarial del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sí, y habló del 25%. De Moyano. Lo que comentábamos la semana pasada. Pero esto de Sica, de salir a alentar que se abran discusiones paritarias después de la reunión que tuvo con la UIA y con la Cámara de Comercio. El acuerdo que dicen que él tiene es, él exigió, fue uno de los primeros que planteó, blanqueemos la crisis. Es decir, blanqueemos lo que ahora se empieza a ver a través del informe de Orlando Ferreres para mayo y los números del INDEC de abril, que es que comenzó la recesión, es decir, la economía dejó de crecer. La economía esperaba a todo el mundo que tuviera un segundo trimestre malo por efecto de la sequía. Ahora, ese trimestre malo por efecto de la sequía está agravado por la situación financiera, y la discusión un poco es hasta dónde se puede extender. El optimismo en la Casa Rosada dice son 2 trimestres, en septiembre se está creciendo. Me parece que más los gobernadores, los gobernadores oficialistas también, María Eugenia Vidal, el ministro nuevo de la producción, Dante Sica y demás, tienen una mirada un poco más contemplativa y creen que esto hasta diciembre puede llegar en problemas. Sí, quizá ven un 2019 un poco más despejado porque, por un lado, el campo daría buenas noticias y por un poco como porque empezás a rebotar, digamos, ¿no? Porque empezás a dar la vuelta. Pero no hay un consenso en general en relación a eso. No hay consenso, o sea, con hoy que sean 2 trimestres nada más ni nada por el estilo. Vamos a tener hoy a 2 muy buenos economistas, Diana Mondino, Juan Luis Burr. Vamos a hablar con ellos después en detalle de cómo es la economía que viene después de este sacudón financiero que ha tenido la Argentina. Es interesante porque lo que nadie discute en este momento es que entramos en recesión. Y me parece que hay 2 corrientes. El oficialismo dice que termina en el último trimestre, fundamentalmente en diciembre. Muchos economistas privados consideran que recién marzo o abril. Vas a estar notando la... Y los economistas cercanos a la oposición, o la mirada de los gobernadores, del mundo Pichetto y demás, de Sergio Massa, es vamos a estar todavía en recesión, quizás cuando vayamos a las PASO. Y, claro, ahí hay un poco de wishful thinking, ¿no? Claro, sí. También, digo, ¿a quién le conviene cada cosa? Una cosita, Beto, en ese esquema,
viene la negociación del presupuesto 2019, viene una recesión o una situación mucho más ajustada de la economía hacia adelante. Ese cambio de contexto, ¿le está permitiendo a rearmarse o reorganizarse al peronismo o todavía las diferencias son muy grandes? ¿Se empiezan a achicar a medida que se acerca la posibilidad de ver una chance electoral un poco más fructífera que la que veían hace unos meses o antes en la primera parte del año, ¿no? Donde claro, lo único que se hablaba era de todas las reelecciones garantizadas todo que definido. tenía el gobierno? Estaba todo resuelto, ¿no? Parece que no era tan así. Claro, pero está a mitad de camino. Ni están absolutamente perdidos, ni tienen el candidato. Yo te diría que hay mucho reunionismo. Cosa que no ocurría antes porque estaban todos peleados. Sí. Entonces, quienes, por ejemplo, un dato interesante, quienes han estado en las últimas semanas reunidos con Cristina Fernández de Kirchner, Sí. te dicen que la encontraron, que todavía no asumió la derrota de octubre, que ella consideraba que estaba convencida que iba a ganar, incluso después de las PASO, Sí. y además empieza a decir, prioridad número 1, Máximo, Sí. le vence los fueros como diputado el 10 de diciembre del año que viene. Ah. Y por otro lado, que es... Claro, porque él fue electo en el 2015. En el 2015. Claro. Entonces, no sea cosa que se Sí. quede sin fuero. Cristina tiene, por más que haya una condena, la relación de fuerzas en el Senado no se va a modificar. Y la otra cuestión que pone como prioritaria es ganarle a Macri. Y que en función de eso, ella estaría realmente dispuesta, por ejemplo, a hacer un sacrificio. Otros dicen que no, que es una jugada, pero lo recibió Para no ser candidata. Para no ser candidata. Algo que al gobierno consciente. no le conviene. Claramente al gobierno Obvio. no le conviene. El Yo te mejor digo que en negocio cualquier para el momento- oficialismo es que sea candidata Cristina. En cualquier momento Jaime Durán Barba se sienta y le dice, Cristina, ¿cómo Por arreglamos favor. esto? Vos tenés que ser candidata a presidente. Ahora, dicen que se reunió con Felipe Solá. Ajá. Le dijo, camina. Felipe Solá quiere ser candidato a Quiere presidente. ser candidato. Candidato a presidente. Pero No, es en que, otra para, reunión... igual Beto, acá todo el mundo quiere ser candidato a presidente. Acá Más o todos menos. quieren, Ahora todos quieren ser. Ahora algunos más, Sí, desde el 25 de abril. sí. Antes nadie, ¿eh? No, bueno, no está encontrás bien, un pero, candidato del acá peronismo. pero acá nadie quiere ser candidato a intendente, a gobernador. Bueno, Todos gobernador. quieren presidente. Y sí, Sergio Massa, Sí. Felipe Solá. Sí. Ahora se empezó a hablar de Roberto Labaña. Sí, Roberto Labaña ¿Sabes que también. Cristina, Sí. en una reunión con un hombre importante del peronismo histórico, le dijo, me gusta la fórmula, Cristina, A me ver. gusta la fórmula Labaña-Solá. Y es una Especulando, fórmula competitiva esa. especulando con la mirada que siempre tiene Cristina, de que vamos a llegar a las elecciones en medio de un incendio, crisis, sí, de un desastre. Entonces, poner al hombre con el physique du rol de Sí, probado El Salvador. en las crisis. El Salvador Pero de la fíjate la flexibilización de Cristina. Después aparece Marcelo Tinelli. Eso te iba a ver. ¿Cuánto hay de cierto atrás de esa candidatura de Marcelo Tinelli o potencial candidatura de Marcelo Tinelli? ¿Y cuánto hay de blef? Hasta ahora o yo de humo? te diría que fue solo fútbol. La reunión con Sergio Massa, que es cierta, de la semana pasada. Sí. Hablaron más de fútbol que de política. Es realmente ¿Vos muy le interesante. creés eso? Que hablaron más de fútbol que ¿sabes? de política. Hablaron también de política, pero de Sí. fútbol sí. Porque fíjate la cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli, Sí. no tuiteó desde que arrancó ¿El Mundial? el Mundial sobre Argentina. Yo creo que hoy debía tener unas ganas de que quede eliminada. Bueno, entonces algunos dicen, él se está moviendo porque está muy enojado con Macri por toda la movida que le hicieron y quiere colaborar y no está del todo convencido, que eso es un poco lo que habló con Massa. Claro. De todas formas, cierto lo de Marco Labaña, Sí. que Marco Labaña se lo prestaron como colaborador en materia económica. Le picó el bichito de la política. Pero ojo, ahí hay toda una movida que es Marcelo Tinelli. Por otro lado, hay que seguir las reuniones en la casa en Palermo Chico ¿De quién? de Francisco de Narváez. ¿Volvió? Volvió Francisco de Narváez, pero no con aspiraciones políticas, sino es otro como Tinelli que está muy enojado con Macri y quiere armar una especie de coalición de centro-derecha, no muy importante, pero liberal. Algunos dicen que habló con Ricardo López Murphy, otros dicen que piensa en José Luis Espert.
A mí José Luis Espert me dijo que no, que él no tiene ninguna aspiración política. Pero lo concreto es que dicen que la intención es... ¿Para qué? Uno dice, ¿cuántos votos pueden sacar? Claro. Pero claro, ellos juegan con un escenario sin Cristina. ¿Y cuál sería la movida? Todo lo que le reste, claro. Hacerle daño a Cambiemos, sacarle votos a Cambiemos para forzar la segunda vuelta. En algún momento van a tener que pensar para que sea negocio de quién, ¿no? Tenemos entrevistados de economía, tenemos entrevistados políticos. Primero te tengo que contar, Beto, para todos los que sufrieron las eliminatorias y sufrieron esta primera ronda, la pucha si sufrieron, ¿no? Y dejaron todo para alentar a la selección en Rusia. Bueno, hay una buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder alentar a precio local a tu selección, navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Ya lo sabés. Si vas a alentar, tenés que tener un plan de Claro con roaming incluido. Si ya sos cliente con un plan de más de 4 GB, tenés el servicio disponible. Si no, tenés que llamar al asterisco 611 y te cambiás de plan para irte a Rusia y alentar a precio local. Y si todavía no sos cliente de Claro, marcas 0800 123 Claro y pedís tu plan con roaming incluido hasta Rusia. Así de simple es Claro. Les conté quiénes están para hablar de economía. Diana Mondino y Juan Luis Burr, 2 economistas de peso, 2 amigos de la casa habitués. Los invitamos habitualmente al timón para tener su mirada sobre la situación. Tenemos invitados de política también. Sí, exactamente. Va a estar con nosotros el diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, y el senador pampeano radical, Juan Carlos Marino, hombre también importante en el Senado y con aspiraciones para pelear competitivamente la provincia de La Pampa. Hay que ver ahí, ¿no? Porque dicen que en este segundo semestre el Congreso se va a poner un poco más picante, ¿no? No solamente está el tema, todos los temas económicos que tienen que pasar por el Congreso, sino también la discusión sobre el aborto que ahora tiene hasta agenda ya definida. Pero todo eso vamos a hablarlo después del primer corte de El Timón. No se vayan, en un minuto volvemos. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. La historia jamás contada del cantante mexicano que conquistó al público con sus baladas y los misterios de su vida. Luis Miguel, la serie. Imagínate lo que podemos hacer juntos. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Manos, toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Rompe la rutina. Salí del cemento. Tucumán, con sus montañas, valles y ríos, te espera. El corazón del norte te invita a descubrir a cada paso experiencias y sensaciones únicas. En vacaciones de invierno, Tucumán es tu destino. Esta promoción de Lays la vamos a jugar todos. Ingresá al sitio web y carga el código de las cintas que vienen dentro de los packs. Podés ganar TVs 65 pulgadas y miles de pesos por día. ¿Qué estás esperando? Con esta promoción todos festejan. Mostrá tus emociones con Lays, la vida con sabor. Probá los nuevos sabores jalapeño y queso y papa gratinada con panceta. Te damos muchos motivos para comprar tu alojamiento en despegar.com. ¿Sabías que además de tu hotel podés elegir departamentos, cabañas y mucho más? Y que desde la app de Despegar accedes a ofertas exclusivas estés donde estés. Además, paga en pesos y en muchas cuotas. Despegar.com. Viajar es posible. Las
las 10:26 y lo prometido, bloque económico en El Timón. Beto, hoy te toca participar. En economía siempre lo dejamos medio mudo al Beto con Willy, pero hoy podés preguntar, no está Willy. Tengo la primera pregunta. Ah, sí, mira. Bueno, primero presentamos a Diana Mondino, economista de SEMA, y a Juan Luis Bure, economista de Fiel. Los han visto acá en El Timón, respetamos mucho su opinión, así que les agradecemos mucho que estén hoy acá. El Beto Valdés dice que tiene la primera pregunta, así que lo voy a dejar. No, que recién en el bloque inicial hablábamos con Cecilia de la sensación que uno escuchaba en ambientes de la política, incluso cercanos al oficialismo, como que esperaban más efecto del acuerdo con el fondo y de la recategorización. Y la tasa, primero, la ratificación de la tasa de interés al 40% por parte de Luis Caputo, y la tasa de interés de las LETES, de la licitación de LETES de hoy, alta, sí, muy alta. 4.45. Y eso hace ruido en aquellos que gestionan y administran, gobernadores, intendentes, y que hoy lo vieron, no digo con pesimismo, pero como una señal, como diciendo, che, yo pensé que ¿No terminaba la tensión tan rápidamente, Diana? A mí me parece el contrario. El problema es la política en Argentina. Son los gobernadores y los militares que dicen, como viene plata de afuera, voy a poder seguir haciendo lo que hacía. No. En Argentina tenemos el gasto público, que es enorme. La nación controla muy poco de ese gasto público. Provincias y municipios controlan mucho más. Y dentro de los recursos que tiene la nación, solamente un 20% es gasto discrecional. El resto es ANSES o algún otro tipo de compromisos previos. O sea, reducir el déficit público solamente por parte del déficit fiscal, por parte de la nación, sin esfuerzo de las provincias y los municipios, por más que ellos en este momento estén más saneados por el dinero que se les ha otorgado por cambios en la coparticipación, es imposible. O sea, el problema es la política que no permite hacer cambios. Ahora, ¿cuánto cuán difícil es lograr esa meta del fondo el año que viene? Porque este año, 2,7% medio que está garantizado, por lo menos en Hacienda dicen ese número más o menos está resuelto. El problema es llegar a 1,3 en el 2019, que es muy difícil, digamos. ¿Cuán complicado es, digamos, con un gasto además que tiene esta novedad de que está indexado, ¿no? En gran parte de... Sí, no es novedad. El gasto indexado, sobre todo en jubilaciones, ya llevamos prácticamente una década en esta pero es novedad en un contexto de devaluación, claro, y demás. Con este salto. Me parece que José Luis conoce mucho más todos los temas laborales, pero básicamente para reducir el gasto tenés que dejar de hacer algo de lo que hacías. U otra alternativa sería hacer mejor algo de lo que hacías, o sea, conseguir que la efectividad del gasto público crezca muchísimo. Eso que sería siempre es bastante lento eso. Bastante lento, digamos. Claro, eso, hasta que eso tuviera efecto va a pasar mucho tiempo y no llegamos al 2019. Con lo cual, necesariamente hay que reducir algunos elementos. Tarifas pudiera ser, pero la gente no quiere o no puede pagar más. Obra pública podría ser, pero entonces nos quedamos, nunca hacemos la obra pública que este país desesperadamente necesita. Reducir personal, ya sea la gente que no hace nada o aquellos que están cerca de la jubilación, podría ser una opción, pero todas esas son decisiones en donde el que afectado grita, protesta, patalea. Recién ustedes estaban hablando de que no me toquen las inversiones en petróleo, que el sindicato de petroleros no quiere que eso se vea afectado. Entonces el problema es cómo ir reduciendo algunas de ellas sin que se genere problema. Por eso la expectativa de reducción es tan mínima. Es muy difícil lograr eso, no es fácil y la verdad que es para un efecto bastante pequeño. Ahora, ese riesgo de que el mercado empiece a percibir que esos deberes no se hacen, ¿no puede complicar de nuevo el escenario financiero? ¿No, ¿No estamos jugando con fuego? Estamos jugando con fuego y de nuevo esperemos que la política lo entienda. Juan Luis, esta semana, estamos hablando de esto, ¿no? De que viene un esquema de más recesivo, no sé si va a ser una recesión, pero viene un esquema de la economía con por lo menos 2 trimestres muy malos. ¿Qué están mirando ustedes desde Fiel? Digamos, ¿cómo sigue la economía en lo que queda del 2018? Y después te voy a preguntar específicamente sobre empleo, que es la materia en la que siempre te consultamos, ¿no? Mira, datos duros de actividad económica recién ahora están apareciendo. Nosotros vamos a emitir mañana la información sobre industria. Te anticipo que los números son malos. Son malos los números de industria de Fiel de mayo. Para mayo dan
una caída. Tenemos datos duros de la parte de comercio exterior. Los datos de comercio mostraron una caída importante en importaciones y exportaciones. Estamos hablando de abril y de mayo, lo cual es consistente con una disminución del nivel de actividad. De modo tal que los primeros datos concretos que tenemos indican un segundo trimestre malo, digamos, y la estimación es que el segundo trimestre va a dar una caída importante del nivel de actividad, tanto año contra año como ajustada por estacionalidad. Hoy el INDEC dio los datos de abril, que fueron bastante malos, 0,9 de caída interanual. Pero fundamentalmente por la sequía. En abril todavía impactaba la sequía en abril tenés el impacto de la sequía, en mayo ya no es la sequía. Claro, eso, me parece que la diferencia que se ve es como la corrida y la incertidumbre financiera comienza el 25 de abril. Es como que en abril tuviste más el efecto de la sequía en el campo. El efecto que esperabas. De todos que era previsible. Lo de mayo sí es preocupante, el informe de Ferreres de ayer lo indica, y lo de ustedes en la actividad industrial. De todos modos, la información cuando vos la seguías mes a mes te daba un enfriamiento en materia de crecimiento. Respecto del primer trimestre ya tienen el mes de marzo indicadores de enfriamiento, se ratifican en abril, por ejemplo, empleo, crecimiento desestacionalizado, es decir, ajustado por estacionalidad, está cayendo la tasa de crecimiento fuertemente. Es decir, ya había varios indicadores. Por supuesto que el aumento de la tasa de interés, etcétera, digamos, la devaluación va a generar un aumento de la tasa de inflación. La tasa de inflación te lleva a una caída de salarios reales. Es decir, tenés un conjunto de factores que te llevan a segundo y tercer trimestre malos. El cuarto es una duda, porque en realidad dependerá básicamente de cuán rápido estabilizás la macro. En materia de inflación, recién que hablabas de inflación, ¿cómo están viendo? Porque se habla de un junio con una inflación movida y con efecto ya con pass-through, o sea, mucho efecto de la devaluación. Sí, eso nosotros también lo medimos. Nosotros medimos la inflación en la Ciudad de Buenos Aires y eso está dando una inflación que está por arriba del 3% durante el mes de junio. Lo que se ve es una aceleración marcada en realidad desde la última parte de mayo, desde la última semana de mayo, desde ahí, en la parte de lo que se llama inflación núcleo, es decir, ya no es solamente la inflación de precios regulados, tarifas, sino la inflación núcleo, que la núcleo es el 70% de los precios, para que tengan una idea, o sea, pero lo que no es ni regulados ni estacional. Todo el que no tiene un aumento estacional o puntual en ese mes que no se va a repetir a lo largo del resto de los meses, y esa está muy caliente también. Y eso está aumentando, ya sabíamos que algo de esto iba a pasar, precios mayoristas de mayo dieron 7,5%, mayoristas de mayo alto, de junio también van a dar probablemente bastante alto porque mayorista se calcula aquí al día 15 de cada mes. Eso se va a derramar en inflación minorista, de modo tal que vos deberías esperar una inflación minorista, o sea, al consumidor, probablemente algo arriba del 3% tanto en junio como en julio, ¿no? Y eso con un año que termina con salarios que pierden seguro contra la inflación, el punto es cuánto, ¿no? Sí, probablemente haya una pérdida de entre 2 y 3%, no creo que mucho más porque, digamos, seguramente todos estos ajustes de salarios por convenios colectivos van a evitar una caída mayor, pero uno podría pensar que, bueno, la combinación, salarios es salarios formales, informales, público, privado, es todo, ¿no? Es todo eso. Pero también, como la gran mayoría están acordando los acuerdos de paritaria e incluso las cláusulas de revisión que ahora se van a abrir, incluso alentadas por el propio gobierno, son todas en cuotas. Y con esta inflación, de alguna manera, si vos cerraste 16, es bastante menos. El impacto es muy fuerte en el segundo trimestre y probablemente en el tercero, pero después tenés todas las revisiones. Y las revisiones vienen cuando se supone, esto es una hipótesis, se supone que la inflación empieza a declinar. Es decir, vos tenés una inflación muy fuerte, la tuviste en el segundo trimestre, la vas a tener en junio, julio, probablemente agosto. Después, la expectativa es una inflación decreciente, depende de las tarifas también. Claro, va a influir mucho la recesión, ¿no? Y la recesión que es un conjunto de factores. Y eso se podría dar con los retoques, salarios, el aumento de salarios. Entonces, lo peor de salario a lo mejor lo estarías viendo en el segundo y tercer trimestre. No es que estoy diciendo exactamente qué va a pasar. No, lo peor podría pasar en esos trimestres. Pero podríamos ver esto como una oportunidad. O sea, si abrieran todas estas paritarias nuevamente, lo que se podría intentar es no solamente hablar de salarios, sino de productividad. Necesitamos poder decir, bueno,
los días de clase que se pierden, que se hace, cuando un empleado llega tarde o tiene alguna dificultad para ir al trabajo, cómo se recompone. En Argentina en general no se habla de los temas de productividad. Hemos tenido algún caso piloto con el tema de la industria petrolera, algo en la industria pesquera, pero eso debería ser en general. O sea, se podrían aprovechar para modificar un montón de esas cosas que Diana, alentar no está disponible ese escenario, que coincido 100%. Tenemos senadores ahí, preguntarle por qué vos fíjate en la dirigencia sindical, vos fíjate el ejemplo que vos diste. Lo de petroleros, que fue el ejemplo más contundente. Listo, no votamos la política. Entonces déjame cambiar la AFIP, que tiene un salario y una expectativa de cantidad de gente mínima necesaria para cada tarea. Entonces, ¿cuánta gente levanta tomate, levanta tabaco o hace un desfile de modelos? Sí. Está reglamentado por la AFIP y te cobra impuestos sobre eso. Si la política no quiere hacerlo, si el sindicato no quiere hacerlo, hablaba de la dirigencia sindical. Bueno, por eso los sindicatos tampoco, pero... Yo de lo que te decía, el caso, por ejemplo, del petrolero es muy interesante. Vos hablabas de docentes. Sí. El caso de petroleros, ¿qué los movilizó a los dirigentes sindicales? El tema de los puestos de trabajo. Claro, obvio. El abismo. En la administración pública nacional, sea docentes y demás, eso no existe. No está disponible, ¿no? No es un problema. Todos sabemos que los sindicatos no defienden el empleo, defienden a estos empleados que hoy tienen trabajo. Los que afuera están, lo lamento por ellos. Pero podríamos hacer algunas cosas que sin implicar a la dirigencia sindical, sin implicar tal vez a la política, pudiéramos estar trabajando desde la propia administración pública, provincia, nación o municipios, en ir modificando cosas que molestan un montón, que son caras. Mejorar productividad, evitar problemas. Y eso yo no lo veo. No Diana, veo que está ocurriendo. ¿Cómo ves el cambio de gestión del Banco Central? Digamos, ¿cómo crees que...? Lleva muy poco tiempo, es muy poco, pero... ¿Qué pasó con ese escenario, digamos, y qué debería esperarse de la gestión de Caputo? ¿Cuáles serán los deberes pendientes en esa materia? Esperemos que toquemos madera, que vaya muy bien. Los deberes pendientes son tratar de reducir la inflación, pero solo desde el punto de vista de política monetaria, sin ayuda de la política fiscal, sin ayuda de cambios estructurales, es muy difícil. ¿Cuánto impacta esta idea de que ahora, se cortó definitivamente el financiamiento del Banco Central al Tesoro? Ahí el gobierno está todo el tiempo poniendo el foco de que ese es el elemento que va a bajar la inflación. No, eso debería ayudar muchísimo, pero lo que hay que tener cuidado es que de todas maneras la economía necesita cierto flujo de dinero. Si realmente elimináramos totalmente esa fuente de generación de base monetaria y también las LEVACs, nos vamos a quedar sin dinero. Ahí sí vamos a tener una recesión. Y la recesión va a ser mucho más profunda. Es un equilibrio, no se puede ir a cero en esos puntos, que sería lo bonito para dejar el índice de precios con una muy difícil de que pudiera subir, pero te quedarías con una recesión extraordinaria. O sea, es un equilibrio extremadamente difícil, que hasta ahora no le hemos acertado a cuál es el desfiladero por el cual hay que transitar. Ojalá que sí. En ese esquema hay mucha discusión acerca de si el dólar tenía que bajar de los 28 pesos, si el dólar tenía que ir más cerca de los 30 para tener algo de margen y de comodidad. ¿Cómo ves esa situación del impacto del tipo de cambio? Es la más difícil de todas. No creo que nadie pueda saber. El equilibrio de la economía es una cosa que se va moviendo continuamente. Sí. Lo que sí puedo asegurar es que no es una decisión del gobierno que subiera y no porque no beneficia al gobierno. De todas maneras, si quisiera que suba o que baja, tampoco son muchas las herramientas que tiene. Que entiendo, no es mucho. Juan Luis, ¿cuánto se puede desarmar esta bola de gasto indexado en todo el tema social que tiene el presupuesto hoy en día, sin que sea eso un drama en la calle, ¿no? Claramente. Es muy poco. Inevitable, muy poco. No hay salida ahí, ¿no? Tenés 35% del gasto del sector público no financiero, que es jubilaciones. Si llegás a todo el gasto social, estamos hablando del 54-55%. O sea, si la mitad del gasto público está indexado, digamos, la pregunta es cómo vas a convencer, ¿no? Digamos, te hago la pregunta a vos. Sí, claro. En el ámbito político, digamos, más que el economista, preguntáselo al político, digamos, ¿qué van a hacer para desindexar? ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Sí. Porque si vos tenés una inflación que cae algún día, suponte que algún día tenés suerte y pasás de 30 a 20, a 10 o a 5. Bueno, ese día, como vos indexás rezagadamente, retrasadamente, vos indexás con lo que viene para atrás, con lo que viene de atrás. Entonces, todos los gastos van aumentando en términos reales. ¿Por qué? Porque vos aumentás
con 30 cuando la inflación es 20, luego con 20 cuando la inflación es 10 y con 10 cuando la inflación es 5. Pero esa fue la apuesta de diciembre del año pasado, cuando se cambió la fórmula de la jubilación. Los errores algún día se pagan, no hay free lunch, en la economía no hay free lunch, ¿okay? No hay comida gratis. Entonces, vos tenés un problema serio en materia de gasto, tenés un problema de nivel de gasto. Nosotros estamos discutiendo hoy una cuestión de estabilización de corto plazo, es reducir el déficit, nada más. No estamos discutiendo cosas relevantes. Vos en todos lados estamos discutiendo cosas muy elementales. No, y prácticamente cumplir con la pauta que acordaste con el fondo. Pero pensá que lo elemental que estamos discutiendo es déficit, tipo de cambio, dos o tres cosas. Lo importante va a venir dentro de algunos años cuando haya alguna estabilidad macroeconómica. ¿Cuándo llega ese escenario? Cuando podamos hablar de crecimiento, cuando podamos hablar de crecimiento y de productividad. Hasta ese momento, año no está eso en la agenda. Cada empresa a título individual puede estar intentándolo, el contexto no ayuda, pero a nivel micro cada uno debería hacerlo. Y esta cosa de siempre, ¿no? De que cuando descomprime un poquitito de la presión, la agenda de lo urgente desaparece de escena. Y el año que viene es electoral. Y el año que viene es electoral, así que a otra cosa, mariposa, con los temas de fondo. Muchas gracias por haber venido a los dos. Los invitaremos seguramente antes de que termine el año nuevamente a El Timón. Y así que nos queda un próximo bloque donde les prometimos hablar de política, ¿no? Exactamente. Vamos a charlar con el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetsky, y el senador radical por La Pampa, Juan Carlos Marino. Muy bien. En un minutito después del corte. Muchachos, escuchen una cosa. Hay que dejarlo todo como en el potrero, donde sabíamos que en cualquier momento el dueño de la pelota te suspendía el partido. Dejemos todo. Vieron de jugar, ¿eh? ¡Vamos a jugar! Buenas noches. Vivir tranquilo, sabiendo que alguien te cuida. Prosegur Alarmas. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Parodontax, la crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es 4 veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. Leis presenta Pasión Futbolera, el helicóptero humano. Disfruta de Leis Pasión Futbolera y mostrá tu actitud al mundo. Mostrá tus emociones con Leis, la vida con sabor. Probá los nuevos sabores jalapeño y queso y papa gratinada con panceta. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Intenté dejar de fumar muchas veces. Pero cuando ella llegó a mi vida, me decidí. Por eso elijo Nicotinel. Duplica tus chances para dejar de fumar con Nicotinel, avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Bueno, y acá estamos en el tercer bloque del Timón, lo prometido. Hablamos un poco de política con dos referentes de tenemos un poco de diputados, un poco de senadores, un poco de PRO, un poco de radicales. Daniel Lipovetsky y Juan Carlos Marino, gracias por estar hoy en el Timón. Así que bienvenidos a este programa. Muchas gracias. El Beto Valdés es nuestro experto en política, así que le dejo la primera pregunta. Bueno, me parece interesante la apreciación de ambos con, digamos, enfoques distintos dentro de la coalición o con coincidencias.
del bloque anterior. Digo, quedaron cosas jugosas e interesantes de dos profesionales reconocidos que de alguna manera coinciden con lo que ha dicho los principales funcionarios, el jefe de gabinete Marcos Peña, los ministros. Estamos en recesión y los próximos meses van a ser complicados. ¿Cómo creen que va a ser el gobierno para administrar esta crisis en términos políticos, en la relación con la oposición y fundamentalmente en la calle, ¿no? Mira, lo primero que hay que decir, y vos lo introducís muy bien, creo que lo importante acá es que tanto el gobierno como gran parte de la oposición y gran parte de los expertos en economía coinciden. Este es un punto de partida no menor. Y lo bueno de este gobierno es que no niega lo que nos está pasando. Esta es la realidad. Es un gobierno que desde que instauró un nuevo INDEC ya está diciéndole a la sociedad argentina que se instaló para no mentir. Lógicamente, a ver, esto queda claro. ¿A qué gobierno le gusta adecuar tarifas? ¿A qué gobierno le gusta adecuar personal en la administración pública? A nadie. A todo el mundo en la política argentina durante muchos años le gustó ser Papá Noel. El tema es que durante muchos años hubo algunos chicos y muchos juguetes. Hoy es al revés, se invirtió. Hay muchos chicos para pocos juguetes, con lo cual hay que hacer un cambio. ¿Sabes que él es el presidente de la famosa biblioteca del Senado? Y costó mucho, hizo un ajuste. A ver. La biblioteca del Congreso de la Nación, si uno la mira solamente desde los empleados, nos vamos a equivocar. A ver, nosotros es una comisión bicameral la que administra, a mí me toca la enorme responsabilidad de presidirla. Soy el primer presidente no peronista en toda la historia, lo cual no es menor. ¿Ah, sí? Así, sí, así. No, bueno, eso no así es. sabía. A ver, nosotros nos hemos trazado 3 objetivos: transparencia, visibilidad y, por supuesto, federalismo. ¿Por qué transparencia? Por lo que todos sabemos, por todo lo que se ha comentado. Yo tomé una biblioteca con 1.700 empleados, de los cuales hoy quedan 1.400, pero no hemos tenido ningún tipo de conflicto, ni con el gremio, ni con los empleados que trabajan. Sí, ¿qué hemos hecho? Comenzamos por el comienzo, ¿no? A ver, aquellas personas que estaban en condiciones de jubilar, si no lo habían hecho, se jubilan. Por supuesto, los incitamos a que se jubilen. Otros se adecuaron al retiro voluntario. Y otros, a partir de los datos biométricos de que pusimos un control, nos dimos cuenta durante muchos días que había ausencias no justificadas, entonces les agradecimos los servicios no prestados durante mucho tiempo y le dijimos que íbamos a prescindir de ellos. Cuando yo asumo, tenía un presupuesto de 1.700 millones de pesos. Sí. Automáticamente el día de mi asunción se bajaron 200 millones, o sea, tengo 200 millones menos de presupuesto. Pero les digo cosas, a ver, tenía 2 Passat CC, la biblioteca del Congreso, para uso del presidente de la biblioteca. Yo la verdad que viajo en un auto particular. Ya lo pusimos a la venta. 2 autos al mismo tiempo, además te debe resultar difícil. Pero además, ¿no? Mirá cómo es la historia. Tenían un auto, se fundió el motor, que fundir un Passat es como fundir un tanque de guerra, más o menos lo mismo. Bueno, mientras arreglaban eso, compraron otro. Y está bien, claro. Entonces, bueno, ahora se van a vender los 2 para comprar una combi, para que los chicos disfruten de otras cosas. Eso en cuanto a transparencia. El segundo, que es visibilidad, yo te puedo garantizar que el 90% de los argentinos no conoce lo que es la Biblioteca del Congreso de la Nación. La más importante de Sudamérica, una hemeroteca que es envidiada en el mundo. El año pasado circularon 600.000 personas por la biblioteca. El mes pasado se capacitaron 1.500 personas de otras bibliotecas del mundo en Argentina, en la nuestra. Por supuesto que tenemos todo puesto en una biblioteca que tiene desde una radio, pasando por una imprenta, pasando por todo lo que imagines, 6 edificios. Y además, ¿por qué decimos federalismo? Porque somos un país federal y porque los que administramos esta biblioteca somos representantes de las provincias. Tenemos un bibliomóvil que lleva recorrido más de 500.000 kilómetros. ¿Va todo el país? Lleva más de 500 pueblos recorridos. Ahora, ¿cuán fácil es, ha sido difícil replicar ese modelo de ajustar el gasto que era la grasa del gasto público, yendo a aquella frase que causó tanta polémica de Alfonso Pratgay, para el resto para el resto del presupuesto, Daniel? Bueno, es un proceso, el gradualismo se tiene que dar, porque claramente era, digamos, una política de shock o ir en una política de gradualismo. Por supuesto que en el medio nos pasó lo que nos pasó este último mes, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros vamos a una política de reducción del gasto público. El propio presidente lo anunció el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias. Lo hemos bajado, pero siempre de alguna manera poniendo
en qué lugares vamos a mantener ciertas cuestiones que son para nosotros claras y son inmodificables, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión social. Por eso, en el presupuesto actual tenemos un 76% destinado a inversión social, que es algo que lo demanda la propia situación de la Argentina. La Argentina es un país vulnerable desde el punto de vista que tenemos desde la desigualdad, ¿no? 12 millones de pobres, no de ahora, de hace muchos años, y eso obliga de alguna manera a tener un presupuesto donde el Estado esté muy presente. Ahora, después, la mala noticia de eso es que te queda un 24% para todo el resto. Y eso es donde muchas veces el Estado, que tiene un montón de obligaciones, incluida, por ejemplo, pagar los sueldos estatales, más obra pública, un montón de esas cosas, te queda un 24%. Muchas veces eso no alcanza y es lo que obligó muchas veces a tener un déficit fiscal que tenemos que trabajar para que no... Les pregunto a los dos, ¿cómo es la temperatura, cómo es el ambiente o el clima hoy en el Congreso de cara a pensar en discutir un presupuesto 2019 que va a ser el que tenga las malas noticias de cumplir con las pautas del Fondo Monetario y bajar el déficit fiscal? Mala noticia entre comillas, ¿no? Porque si no se hace por las buenas, ya vimos lo que pasó cuando se hace por las malas, ¿no? Pero ¿cuál es el clima y cuál es la posibilidad de esa gestión? El peor clima lo tenés vos, que Juan Carlos, ¿no? Siempre el volumen de la Cámara de Diputados, ¿no? 256 diputados, 257, es un más difícil, digamos, los consensos. No, y yo lo decía también después del tratamiento de la ley de intentar frenar el aumento de tarifas. Digo, lo que vimos a la oposición unida. Claro. Sí, pero yo creo que de alguna manera el camino es seguir dialogando. Así como tuvimos algunas veces no pudimos acordar, en muchas otras veces acordamos y hemos logrado avanzar con leyes muy importantes para el país, con el apoyo de algún bloque de la oposición. Creo que va a seguir siendo la misma tónica y creo de alguna manera que el camino es este, ¿no? El diálogo. ¿Lo dijiste con algún bloque de la oposición? ¿Te referías al Frente Renovador? ¿Al masismo? Yo no descarto ni a ninguno de los que de alguna manera han ido porque acompañando. Argentina Federal, que era supuestamente ese bloque de los gobernadores, se lo ve más duro que antes, ¿no? Sí, pero o al propio Pichetto. Son diferentes momentos. Yo creo que igual todos son conscientes. Nosotros dialogamos mucho y te diría que la reciente votación de la ley de legalización del aborto, que donde justamente hubo una transversalidad, claro. Nosotros dialogamos, yo he tenido diálogo muy, muy fuerte con miembros de ambos bloques y digamos, todos son conscientes de la gravedad de la situación y yo creo que en ese marco vamos a tener una negociación importante para llegar a aprobar el presupuesto. Por supuesto que hay que tener en cuenta, digamos que ellos son la oposición, nosotros somos el oficialismo, y de ese lado entender las diferentes posturas, pero también ellos son conscientes de que no pueden dejar a un gobierno sin presupuesto y que seguramente, más allá de la negociación que vamos a tener, vamos a conseguir los votos para lograr aprobar. Juan Carlos, perdón, ¿y qué pasa en el Senado? Claro, donde la posición de las provincias es más fuerte y donde está parte de la discusión de quién va a pagar el ajuste, ¿no? Si las provincias... No, pero bueno, dentro de toda la desgracia que está viviendo nuestro país, de malas administraciones de muchos años, creo que tenemos una ventaja. No hay margen para nadie en este caso. No es que hay margen para el gobierno nacional o margen para la oposición o los gobernadores que pueden decir acá nos plantamos o los propios intendentes. Creo que acá tiene que primar la responsabilidad, tiene que primar la cordura, pero fundamentalmente tiene que primar, tenemos que anteponer el sentimiento de país. A ver, hoy todos nos emocionamos con la selección, estamos todos contentos porque ganó Argentina. ¿Por qué no nos podemos poner contentos? Porque a veces nos tenemos que poner de acuerdo en temas que son fundamentales para el país. El año que viene de elecciones. Juan bueno, Carlos. pero ustedes terminan porque de decir cada algo, uno, porque acá claro. es más como lo de los equipos de fútbol, no es tanto de la pero selección. No hay mucho cada más, uno está mirando su equipo. Porque el peronismo está en la oposición. Sí, pero no hay mucho más. Pero vos sabés que el resultado electoral no se va a definir porque aprobemos o no el presupuesto. Me parece que está la clave. Me parece que la discusión electoral viene el año que viene. Me parece que en este proceso, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación que todos somos conscientes, me parece que, a ver, la suerte pero de el peronismo ya está en campaña, Daniel. Bueno, pero está bien que lo esté, pero la suerte del resultado electoral del 2019 no lo va a dar porque no la va a definir en el presupuesto. Me parece que pero además las provincias argentinas tienen graves problemas y van a tener que hacer readecuaciones. Te pongo el ejemplo de mi provincia, La Pampa. Siempre dicen La Pampa es una provincia que no tiene deuda externa. Sí, pero interna, y grande, y muy grande. A ver, al peronismo no le ha ido nada mal en La Pampa. Ha ganado las elecciones del 83 a la fecha. Viene invicto. Lo que le ha ido muy mal es a la gente. Yo te lo puedo asegurar. Tenemos una salud destruida.
centralizada, por supuesto. Nuestros chicos se van porque no tienen horizontes. Chico que se va a estudiar no vuelve porque no tiene trabajo genuino. Hay 3 empleados públicos por cada empleado privado. ¿Sabes lo que nos está diciendo, son Juan las Carlos? cosas. 3 a 1. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Así como fue el primer presidente de la comisión bicameral que maneja la biblioteca del Congreso, me parece que tiene ganas de ser... Voy a ser el primer gobernador no peronista de la... No peronista de La Pampa. ¿Viste cómo lo vamos a venir? intentar. Lo vamos a es un dato intentar. interesante que planteé con respecto al tema del gasto público. Sí. ¿No? El mayor incremento de gasto público que hubo fue en las provincias, digamos, no fue en el Estado Nacional, digamos, en este periodo. Y ese es un tema que justamente hay que cambiar. Por eso está bien cuando Juan Carlos plantea el tema de la cantidad de empleo público frente a empleo privado que hay en provincias como La Pampa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí con la discusión? Déjame un segundito. Dale. La confusión no, que ha hecho el peronismo durante muchos años en la mayoría de las provincias argentinas. Dijo, bueno, el empleado tiene que ser estatal, el empleado tiene que ser público. Y yo creo que es al revés. El que genera los puestos de trabajo es el privado. El Estado que tiene que hacer, acompañar a ese privado. Sí. En el caso de mi provincia, ¿qué? Bueno, una provincia que producís de todo, poner valor agregado para pero que eso no nuestros pasa. chicos se queden en nuestros pueblos, porque como venimos, vamos a empezar a inaugurar geriátricos, porque jardines de infantes, olvídate. Pues nos quedamos los más viejos, ya no estamos en edad de fantasía. ¿Qué pasa ahí con la discusión de las tarifas? El gobierno tiene que encarar un reajuste de las tarifas a fin de año que tiene que ser compensar la devaluación, o va a tener que tener una mirada un poco más flexible y contemplativa mirando un poco el escenario macro. Bueno, es un tema que se está evaluando, ¿no? Digamos, hubo un cambio de ministro y por lo tanto, de alguna manera, seguramente cuando hay cambios de ministro siempre hay una reevaluación de la gestión y seguramente se está en ese proceso de evaluación que tiene que ver también justamente con la recesión que se viene, que eso no lo negamos, pero también de alguna manera hay situaciones que también pueden generar una oportunidad más allá de las tarifas, ¿no? Creo que de alguna manera la devaluación mejora una situación preocupante que era, por ejemplo, la falta de competitividad de las exportaciones argentinas, la vulnerabilidad de las pymes argentinas frente a las importaciones, un déficit comercial muy grande. Me parece que en ese sentido, me parece que la designación del nuevo ministro de la Producción, que viene del sector productivista e industrial, creo que acompaña este nuevo proceso de la economía y creo que es una buena noticia en ese momento. Los radicales hicieron mucha fuerza ahí con el tema de la rediscusión de las tarifas. Hay algún enojo adentro del gobierno por haber abierto esa ventana. ¿Qué esperan del nuevo ministro de Energía? Yo soy una persona positiva por naturaleza, soy optimista por naturaleza, y creo que los cambios que se han hecho no es que sean para mejor o para peor, creo que se van cumpliendo etapas. Todos cumplimos alguna vez una etapa y vienen otros que vienen a suplantarnos. Yo tengo un gran respeto por los 2 ministros que se fueron, pero también un gran respeto por los ministros que entraron. Y creo que el radicalismo no es un opositor, al contrario, el radicalismo es un partido político que ingresó a Cambiemos con la idea de cambiar este país, de salir y desterrar definitivamente el populismo en la Argentina. Eso es lo que estamos intentando, y para desterrar el populismo, lógicamente, a veces hay que tomar medidas que no son agradables, que son agridulces, pero bueno, la responsabilidad marca que hay que tomarlas. Está bien, muy bien. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy acá en el timón. Y nosotros nos queda una pausa, la última, y el bloquecito de los chimentos. No se vayan, que queda un poquito más de chismes acá en el cierre, como todas las semanas del timón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Creador de momentos de celebración, momentos de disfrute espontáneos, como cuando cantás un gol de la Celeste y Blanca. Creamos recuerdos de esos únicos, vivimos el momento. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad.
te quiere ver crecer. Último bloque del Timón y lo primero que les tengo que decir es que tenemos que agradecerle a la gente de EcoHair porque todos nuestros invitados, como todas las semanas, se llevan un regalito de EcoHair. Ante los primeros síntomas de la caída del pelo y debilitamiento capilar, los científicos argentinos del CONICET encontraron una solución natural y efectiva. Descubrieron una fórmula única en base a extractos de jarilla y cafeína que detiene la caída del pelo y previene la calvicie. EcoHair, eficaz y sin efectos adversos. Está disponible en farmacias de todo el país y en www.ecohair.com.ar. Me parece que nos echan. O nos vamos o nos echan hasta el martes que viene a las 10 de la noche acá en El Timón. Los esperamos. Llegó Telecentro Play, la nueva tele de Telecentro. Mirá lo que quieras, dónde, cuándo y cómo quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart ahora te permite volver a empezar los programas en vivo, ver las últimas 24 horas de televisión, ver miles de series y películas on demand, grabar tus programas favoritos, pausar, retroceder, adelantar y mucho más. Además, con la nueva app podés llevar tu tele donde vos vayas, disfrutar de todo el contenido en tu tele, en tu celu, en tu compu, en tu tablet, donde vos quieras. Si ya sos cliente, activa la app gratis en telecentroplay.com.ar. Si todavía no tenés Telecentro, llama al 6380-0000 y contratalo por solo 1.356 pesos finales por mes. O llévate el pack HD gratis por 6 meses y los 6 meses siguientes al 50%. Telecentro te conecta a todo.